Capítulo 1. Tras la pérdida del nombre, la oscuridad no era completa, pero era suficiente para que Subaru diera la impresión de estar flotando en un vacío espeso, húmedo y desagradable. El suelo bajo él estaba frío, impregnado del olor oxidado de la sangre y la humedad estancada de los pasillos subterráneos. Dolor. Ese fue su primer pensamiento consciente. Cuando abrió los ojos, lo único que vio fue piedra, paredes, techo, suelo, todo del mismo tono grisáceo, marcado por grietas que parecían telarañas viejas. Una antorcha débil proyectaba sombras temblorosas, como si todo su entorno estuviera respirando. Su respiración, en cambio, era irregular. Jadeaba. Cada movimiento de su pecho le recordaba algo. Había sido golpeado allí. Y allí. Y también allí. El chico tragó saliva. El sabor a hierro le raspó la garganta. Aún recordaba su nombre. Natsuki Subaru. Y también recordaba exactamente dónde debería estar. En Priestella, celebrando, discutiendo y reconstruyendo junto a ellos después de una de las batallas más feroces de su vida. Recordaba a Emilia, con el rostro cansado pero decidido. A Otto, agotado pero sonriente. A Garfield, caminando con el pecho inflado de orgullo. A Anastasia, Julius, Ferris, los hombres bestia liberados, las ciudades reconstruidas, lo recordó todo. Pero cuando despertó en esta celda, encadenado, herido y sin nadie a su lado, una pregunta le atravesó la mente como un rayo. ¿Dónde estaban todos? Subaru intentó incorporarse. Los grilletes alrededor de sus muñecas se tensaron, haciéndolo soltar un pequeño gemido. Estaban asegurados a la pared. Pesados, fríos y exageradamente cerrados, como si el prisionero fuera un monstruo capaz de arrancarlos sin esfuerzo. Respiró hondo. Trató de recuperar algo de calma. Tranquilo, Subaru. Lo primero es entender dónde estás, quién te trajo aquí, qué está pasando, pero antes de que pudiera ordenar siquiera un pensamiento, escuchó pasos. 3 pares. Rítmicos, metálicos. Caballeros. La familiaridad del sonido hizo que su corazón palpitara fuerte. Por un instante, se imaginó a Julius entrando, elegante como siempre, diciendo algo como «¡Qué escena más deplorable, Subaru!». O a Ferris, quejándose de tener que atenderlo otra vez. Pero las pisadas tenían un tono distinto. Más rígido. Menos humano. La puerta de la celda se abrió. 3 caballeros entraron. La armadura brillante dejaba ver el emblema real del reino de Lúnica. Helmets completos, sin rostro. Nada en ellos mostraba empatía o amistad. El líder dio un paso al frente. «Así que despertaste», dijo sin emoción. «Bien. El interrogatorio podrá continuar entonces». Subaru frunció el ceño. Interrogatorio. «No actúes como si no lo supieras», replicó otro. «Arzobispo del orgullo». Las palabras cayeron como una losa. ¿Qué dijiste?», preguntó Subaru, incrédulo. El tercer caballero, con voz más áspera, se inclinó hacia él. «Sabemos perfectamente quién eres. No sirve fingir demencia. Los arzobispos de la bruja siempre creen que pueden engañar a todos con truquitos baratos». Subaru se quedó rígido. Había escuchado muchas estupideces en este mundo, pero esta, «Yo no soy el orgullo», dijo lentamente, con la voz temblorosa por igual mezcla de dolor y rabia. «Yo peleé contra el culto en Priestella. Ayudé a derrotar a la gula, a la lujuria, a la ira. Pregúntenle a Emilia. A Rem, a Rosual, Julius, Ferris, Otto». Un puñetazo seco le cortó la palabra. El impacto en el pómulo lo dejó viendo negro unos segundos. «Ya comprobamos todo», dijo el caballero que lo golpeó. «Verificamos con la Semielza. Con el clan del sabio. Con el margrave Rosual. Con los caballeros reales. Con todos los presentes en Priestella. Y...». Tosió Subaru. «Nadie te conoce». El corazón de Subaru pareció detenerse. Literalmente. Un latido faltó. «Eso, no, puede ser», murmuró. «No existe tal Natsuki Subaru. Ni un solo habitante del reino reconoce ese nombre. Ni tu cara. Ni tu voz. Ni tu presencia». El líder añadió con frialdad. «El culto de la bruja es diestro en fabricar identidades falsas. Pero no podrás engañarnos». Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La gula. La maldita, repugnante gula. Los demonios que devoraban nombres y memorias. Si comían un nombre, el mundo olvidaba a la persona. Si comían memorias, la persona se volvía una cáscara vacía. Comer el nombre, eso era. Y Subaru lo sabía. Gula lo había tocado. Lo había rozado. Había intentado tomarlo en Priestella, en ese caos, en ese infierno. Subaru tragó saliva con dificultad.
Entonces, ¿así es como se siente, cuando te borran del mundo? Los caballeros se miraron entre sí. Uno de ellos sacó una cadena corta y la fijó a los grilletes de Subaru. Luego lo jalaron con violencia, obligándolo a ponerse de pie. Es tiempo de continuar, informó el líder. ¿Continuar qué? Preguntó Subaru, aunque ya lo sabía. El interrogatorio. La palabra sonó a sentencia. Lo arrastraron por el pasillo, ignorando sus intentos de mantenerse firme. Cada paso era un recordatorio de que su cuerpo estaba maltrecho. Costillas doloridas, brazos entumecidos, espalda quemada por fricción. Un cóctel de heridas recientes. Las antorchas iluminaban dibujos en la pared. Marcas viejas, manchas oscuras, huellas de torturas pasadas. Subaru sintió náusea. No por el miedo esta vez, sino por la ironía. Después de todo lo que hice, después de todo lo que sufrí, ¿vuelvo a terminar en un sótano como un criminal? Le habían pasado cosas peores, sí. Había muerto. Había revivido. Había sido destrozado física y emocionalmente una y otra vez. Pero esta vez, el dolor tenía un sabor muy diferente. Tenía el sabor del abandono. La sala del juicio lo sentaron en la misma silla que en su primer sesión. Estaba hecha para impedir cualquier movimiento. Respaldar alto, correas gruesas, maderas reforzadas. Las marcas en el asiento eran demasiadas. Muchas no eran antiguas. Subaru tragó saliva. Uno de los caballeros colocó una mesa frente a él con instrumentos que Subaru preferiría no ver. Seguiremos con el mismo procedimiento, dijo el líder. Entrega la información sobre las actividades del culto de la bruja en Priestella. Ya les dije que no soy del culto. Explotó Subaru, tirando de las correas. Demuestren que tengo la marca de orgullo. Comprueben mi olor. Yo. Se detuvo. La habitación se quedó en silencio. El caballero más cercano inclinó la cabeza. Olor. Subaru abrió los ojos de par en par. Los caballeros no reaccionaban. No hacían muecas. No mostraban asco. Nada. Y Subaru finalmente lo entendió. El olor a bruja. Su maldita marca. La carga que nunca lo abandonaba. Ya no estaba allí. O, más bien, ya nadie podía asociarlo al verdadero Subaru Natsuki. Si su nombre fue comido, tal vez su identidad completa se volvió inconsistente, incluso para ese olor maldito. Paradójicamente, lo hacía aún más sospechoso. El líder tomó un hierro, lo acercó al brasero. El sonido del metal calentándose llenó la habitación con un siseo siniestro. Subaru sintió un temblor involuntario recorrerle la columna. Dime dónde están los restos del culto, dijo el caballero. Sabemos que no todos cayeron en Priestella. Sabemos que los fragmentos de la gula y la ira escaparon. Subaru bajó la cabeza. Su voz salió ronca, casi rota. No lo sé, el hierro brilló al rojo vivo. Subaru apretó los dientes. No soy el orgullo, dijo por tercera vez. Soy Subaru Natsuki. Yo peleé contra ellos. Peleé por este reino. Por ustedes. Por todos. El caballero no respondió. Solo acercó el hierro. Subaru gritó cuando el metal ardiente tocó su piel. Su mundo se volvió blanco, luego rojo. Todo su cuerpo se tensó, sacudido por una oleada de dolor. La marca ardiente quedó impresa en su pecho. El olor a carne quemada impregnó el aire. El líder habló con calma. No repetiré la pregunta. Subaru, jadeando, sintió como las lágrimas le caían. No sabía si eran por el dolor o por la impotencia. No lo sé, repitió. La segunda quemadura llegó poco después. Y la tercera. Y la cuarta. Subaru ya no gritaba. Su voz se quebró. Los sonidos que salían de su boca eran más suspiros rotos que palabras. Los pensamientos que sangran cuando lo llevaron de regreso a su celda, Subaru apenas podía mantenerse consciente. Su piel ardía. Sus músculos temblaban. Cada vez que respiraba, su cuerpo protestaba. Lo arrojaron al suelo. La puerta se cerró. Y Subaru se quedó solo. Solo en un mundo que había olvidado su existencia. Solo en un mundo al que había salvado una y otra vez. Se arrastró hasta la esquina, apoyando la cabeza contra la pared fría. El contraste entre el hielo de la piedra y el fuego en su pecho lo hizo estremecer. Y fue ahí, en esa soledad aplastante, donde comenzó el verdadero tormento. Pensar. Recordó las veces en que había sido humillado. Cuando lo llamaron inútil. Cuando lo ignoraron. Cuando lo trataron como a un estorbo. Recordó el juicio. Las miradas frías. La desconfianza constante. La forma en que Julius borró su nombre una vez. La facilidad con la que todos lo trataban como reemplazable. Recordó todo.
Y ahora, en este momento, estando borrado del mundo, una pregunta se clavó en su mente como un puñal. ¿Alguna vez les importé? Emilia. ¿Recordaría su sonrisa? ¿Recordaría su promesa en la nieve? Otto. ¿Recordaría las veces que Subaru arriesgó la vida por él? Gadfiel. ¿Recordaría las batallas juntos? Rem. Bueno, Rem ya lo había olvidado una vez. Y ahora todos lo habían olvidado también. Subaru sintió algo arder dentro de él. No era el dolor físico. Era algo más profundo. Más oscuro. Resentimiento. El resentimiento comenzó como un susurro. Fuiste tú quien dio todo, fuiste tú quien murió una y otra vez, fuiste tú quien soportó lo insoportable, ¿y qué obtuviste a cambio? Olvido. Desprecio. Tortura. Subaru apretó los dientes, respirando con dificultad. Yo, no merezco esto, murmuró. Sus propios pensamientos respondieron. Nunca lo mereciste. Pero siempre lo aceptaste. Subaru bajó la cabeza. Una lágrima cayó al suelo. Emilia, ¿por qué? Su voz se rompió. ¿Por qué no recuerdas? Las sombras temblaban. El mundo parecía burlarse de él. Por primera vez desde que llegó a Lugúnica, por primera vez desde que despertó en ese mundo, Subaru sintió odio. Hacia el culto. Hacia Gula. Hacia ese destino cruel. Pero también, un fragmento diminuto. Apenas perceptible. Dirigido hacia quienes había amado. Si no pude confiar en ellos cuando me recordaban. ¿Cómo voy a confiar en ellos ahora que ni siquiera saben quién soy? Subaru cerró los ojos. Y de capítulo 2. La semana sin nombre. El tiempo dejó de tener forma. Los días, si es que podían llamarse días, se volvieron una mezcla de dolor, silencio, oscuridad y voces que Subaru no quería escuchar. La celda seguía igual de fría, las antorchas seguían igual de tristes, los caballeros igual de inclementes. Había pasado una semana, 7 días, 7 noches, o quizá más. O menos. El mundo en el que Subaru vivía era demasiado pequeño como para contar con precisión. Una celda de piedra, un escozor constante en la piel quemada, los huesos adoloridos y el miedo cortante de cada vez que se abría la puerta. Cada sesión de tortura tenía su propio sabor. Quemaduras, golpes, asfixias controladas, preguntas repetidas como un mantra que Subaru ya odiaba. ¿Dónde está el culto? ¿Cuál es tu misión aquí? ¿A quién respondes? ¿Dónde se esconden los fragmentos de la gula? ¿Dónde está Orgullo? ¿Eres tú Orgullo? Y Subaru solo podía responder lo mismo. No sé. No soy. No tengo idea. Las respuestas no cambiaban los métodos. La primera muerte el cuarto día, o lo que él creía que era el cuarto día, Subaru cruzó un límite. Lo arrastraron a la sala de interrogatorio con más violencia que antes. El líder no habló. Simplemente lo lanzó sobre la silla. Pero esta vez, había un nuevo instrumento sobre la mesa. Un recipiente con agua teñida. Subaru no supo qué era hasta que el caballero más grande lo sujetó del cabello y le hundió la cabeza dentro. El líquido entró a la fuerza por su nariz y su boca. El cuerpo de Subaru se retorció, entrando en pánico instintivo. Los pulmones imploraban aire. Subaru imploraba aire. Pero el caballero lo mantenía abajo, implacable. La falta de oxígeno lo llevó a un límite que Subaru conocía mejor que nadie. Un calor comenzó a envolverlo. Su visión se oscureció. El sonido desapareció. Sintió la muerte como un abrazo frío. Y entonces, volvió. Abrió los ojos en la misma sala. La cabeza aún sobre el agua. Pero ahora el caballero apenas había comenzado a presionarla. Todo retrocedió apenas unos segundos. Subaru tosió, expulsando agua. Los caballeros se miraron entre sí, sorprendidos por su reacción, pero no dejaron de presionarlo. Sumergido de nuevo, Subaru lo entendió. Su regreso por muerte ya no lo llevaba hacia atrás un día, ni horas. Apenas unos segundos. Un parpadeo entre la vida y la muerte. Un reinicio diminuto, casi inútil. El punto de guardado, se rompió. Satella, no está conmigo del todo. La comprensión fue aterradora. Más que la muerte. Más que la tortura. La desconexión cuando volvió a su celda esa noche, Subaru se dejó caer al suelo, incapaz de mantenerse en pie. Su respiración era irregular. La mente, un caos. El punto de retorno, su salvación siempre confiable. El poder por el que había sacrificado todo, ahora apenas valía unos segundos. Subaru cerró los ojos. Satella, ¿estás ahí? Silencio. Ni siquiera una presión en el pecho, ni una pulsación en el alma. Antes, siempre sentía algo. Un susurro. Un calor extraño. Un abrazo fantasma que lo envolvía en sus momentos más oscuros. Ahora. Nada.
La gula no solo había devorado su nombre, había devorado una parte del lazo que unía a Subaru con la bruja de la envidia. La conexión estaba rota, incompleta, agujereada. Esa bruja, también me abandonó. La idea le dolió más de lo que admitiría. Satella era un enigma, un monstruo a ojos del mundo, pero para Subaru, había sido su único apoyo inquebrantable. No la podía odiar, por mucho que quisiera. Ella era quien lo sostenía en cada muerte. Ahora, su silencio era ensordecedor. Subaru hundió el rostro en el brazo encadenado. La soledad lo estaba destrozando. Los días siguientes cada día era igual. O peor. Los caballeros descubrieron que Subaru era resistente, porque siempre recuperaba la conciencia rápidamente. No sabían que estaba muriendo una y otra vez para retroceder segundos y adaptarse. Para respirar. Para resistir. Para no caer del todo. La tortura se volvió una rutina. Quemaduras pequeñas. Cortes superficiales. Ahogamientos breves. Descargas usando aparatos mágicos. Horas sin agua. Horas sin que lo dejaran dormir. Y el dolor físico comenzó a mezclarse con algo más peligroso. El dolor emocional. Porque cada vez que lo forzaban a hablar, cada vez que él gritaba sus verdades en vano, recordaba más y más cosas de su vida en Lugúnica, y cada recuerdo se deformaba. ¿De verdad me respetaban? ¿De verdad me querían? ¿De verdad les importaba? ¿O solo fui un estorbo útil? Recordaba a Emilia sonriendo. Pero también recordaba cómo lo había rechazado en la mansión. Recordaba cómo lo llamó un estorbo. Cómo se asustó de él en la capital. Cómo lo dejó atrás en aquel juicio. Recordaba a Ren protegiéndolo. Pero también recordaba cuando ella quiso matarlo al no confiar en sus palabras. Recordaba a Julius luchando a su lado. Pero también recordaba cómo lo humilló delante de todos. Cómo borró su nombre una vez. Cómo evitó cargar con la responsabilidad. Recordaba a Rosual. Y ahí, incluso él mismo sabía que no había nada que rescatar. Las memorias dulces se contaminaban. Las amargas se intensificaban. Su corazón estaba siendo moldeado por el dolor. Y Subaru, que siempre había luchado por amar a todos, por perdonar todo, por sacrificarse sin descanso, por primera vez comenzó a preguntarse si eso valió la pena. La segunda muerte al sexto día, el interrogatorio cambió de tono. El líder entró sin sus dos acompañantes. Traía un único instrumento. Una factura de madera afilada. Dicen que los arzobispos pueden resistir cortes severos, comentó con indiferencia. Vamos a comprobarlo. Subaru lo supo antes de que ocurriera. El corte llegó rápido, profundo, en el costado. La sangre brotó de inmediato. El dolor fue tan intenso que Subaru perdió el aliento. Cayó al suelo, sujetándose la herida. El caballero lo miró pasivamente. Habla. Subaru sabía que no había nada que decir. Sabía que no tenía nada que ellos quisieran. La sangre formó un charco. Su visión se volvió borrosa. Sus manos temblaban. Cuando el filo volvió a levantarse, Subaru sintió un instinto casi automático. Se dejó morir. Una leve oscuridad lo envolvió, la muerte lo tomó con suavidad. Y luego, volvió. Pero esta vez fue extraño. No volvió al inicio del día. Ni a antes del corte. Ni siquiera a la sala. Volvió al instante exacto en que la hoja apenas tocaba su piel. Un microsegundo de diferencia. Apenas un parpadeo. No pudo evitar un jadeo involuntario, del cual el caballero tomó nota. Interesante, murmuró. ¿Reaccionas antes del dolor? Una técnica curiosa. Subaru apretó los dientes. No podía permitir que descubrieran nada. Cuando el segundo corte llegó, Subaru no retrocedió. No podía permitirse seguir usando su poder para detalles inútiles. Cada muerte dolía. Cada regreso lo drenaba. El punto de retorno estaba roto. Y él también. La noche sin Satella esa noche, con el cuerpo cubierto de heridas, Subaru se acurrucó en un rincón de la celda. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las manos que lo hundían en el agua, el filo que abría su piel, el hierro ardiente. Respiró hondo. Intentó pensar en Emilia. Pero su rostro se distorsionó en su mente. Ya no aparecía cálida, dulce o amable. La imagen que surgía era la de Emilia mirándolo como a un desconocido. Emilia retrocediendo por miedo. Emilia diciendo no sé quién eres. Yo, susurró Subaru, con la voz rasgada. Yo, di todo por ti, su mano tembló. Una lágrima cayó al suelo. Si no recuerdas nada. ¿Alguna vez te importé, Emilia? ¿O solo fui conveniente? Intentó pensar en Otto, en Garfield, en Rem, especialmente en Rem, pero la pregunta se repetía para todos. ¿Alguna vez significó algo para ustedes? La ausencia de Satella era un agujero.
Un silencio que pesaba. Por primera vez desde su llegada al mundo, Subaru Natsuki estaba realmente solo. El séptimo día en la mañana, o eso creía, la puerta de la celda no se abrió. Nadie vino por él. El silencio era tan extraño que Subaru se incorporó, temblando. Apenas podía mantenerse en pie. Un día sin tortura. Un día sin los caballeros. Un día sin preguntas. Había algo inquietante en ello. Pero más inquietante era lo que Subaru sentía dentro. Ya no lloraba. Ya no suplicaba. Ya no pedía ayuda. Su corazón se había vuelto pesado. Había aceptado que nadie vendría por él. Que nadie lo recordaba. Que nadie lo buscaría. Y dentro de esa certeza, algo nuevo estaba naciendo. No odio aún. No ira pura. Pero sí un resentimiento profundo. Oscuro. Arraigado. Un resentimiento hacia el mundo. Hacia Lugúnica. Hacia quienes lo habían olvidado tan fácilmente. Y hacia sí mismo, por haber sido tan débil. Subaru cerró los ojos. No, voy a morir aquí, susurró, con una voz que ya no era la misma que 7 días atrás. No, sin recuperar lo que es mío. El silencio respondió. Subaru levantó la cabeza. Y entonces ocurrió. Aparición en la esquina opuesta de la celda, justo donde la antorcha apenas alcanzaba a iluminar, una luz minúscula comenzó a parpadear. Al principio, Subaru creyó que era un insecto. O quizá estaba alucinando por el cansancio. Pero la luz creció. Se expandió. Tomó forma. Una pequeña esfera flotante, del tamaño de una nuez, brillaba con un color morado intenso. No era una luz cálida. No era una luz pura. Tenía un tono inquietante, etéreo, casi venenoso. Subaru retrocedió instintivamente. La esfera tembló. Luego emitió un pequeño sonido, casi como un tintineo. Y se acercó flotando hacia él. Subaru tragó saliva. ¿Qué, eres tú? La esfera continuó acercándose, como si lo hubiera estado buscando durante mucho tiempo. Su luz morada reflejó las heridas en el rostro de Subaru. Y por una fracción de segundo, Subaru sintió que esa presencia, aunque pequeña e inestable, estaba conectada a él. Como si reconociera algo en él que el mundo había olvidado. Entonces, la esfera murmuró con una voz diminuta, débil, casi imperceptible. Subaru se quedó helado. La esfera flotó a pocos centímetros de su mano. Y el capítulo terminó con una sola certeza. El mundo lo había olvidado. Satella lo había abandonado. Pero algo, al menos algo pequeño y Capítulo 3, el fragmento de Lian. La celda estaba tan silenciosa que Subaru podía oír el latido de su propio corazón, débil y tembloroso. El dolor todavía le recorría el cuerpo como si sus huesos ardieran. Apenas habían pasado unos segundos desde su última muerte, o eso pensaba. Ya no podía saberlo con exactitud. Su regreso por muerte había cambiado. Ya no lo llevaba horas atrás. Solo unos míseros segundos. Un castigo. Un aviso. Una desconexión. Satella ya no estaba completamente ligada a él. Subaru tragó saliva con dificultad. De todos los momentos para dejarme tirado, susurró, tumbado en el piso helado. Y entonces, una vibración tenue, casi un zumbido, se coló entre las paredes húmedas. Una luz morada chisporroteó en el aire como una flama tratando de nacer. Subaru levantó la vista lentamente. La esfera flotante, del tamaño de su puño, emitía un brillo inquietante. No era cálida. No era amigable. Era familiar. Profundamente familiar. Al fin, nos encontramos, Natsuki Subaru. La voz era suave, pero cargada de un eco extraño, como si se formara con recuerdos que no eran propios. Subaru pegó la espalda a la pared. ¿Qué demonios eres? La luz vibró, casi ofendida. Soy el gran espíritu de Lian, un fragmento creado, de aquello que te llama. De aquello que te observa. De aquello que te ama. Satella. Murmuró Subaru sin poder contenerlo. La luz se intensificó, feliz. Un trozo diminuto, desgajado de ella. Un eco. Un reflejo. Un espíritu artificial, como la niña del infinito, Beatrice. Pero más puro. Más cercano a ti. Subaru respiró hondo. Algo en su interior temblaba. Parte de él reconocía esa presencia, como si la hubiera sentido abrazarlo durante cada muerte. ¿Para qué estás aquí? Preguntó. Para ofrecerte un contrato. Uno que te permita sobrevivir cuando la conexión mayor se debilita. Uno que restaure lo que perdiste, aunque no del todo. Subaru apretó los dientes. Ya tengo un contrato. Con Beatrice. La luz morada se aproximó, casi rozando su mejilla. Su voz descendió a un murmullo hipnótico. Ese contrato siempre fue inestable.
Ella se aferró a ti cuando estabas moribundo, sin que tú lo entendieras. Era temporal. Un parche. Una ilusión. Su alma no es compatible con la tuya. La mía sí. Algo dentro de Subaru se estremeció. No sabía si era la verdad, o si era manipulación. Pero recordaba muy bien cómo Beatrice había reaccionado al vincularse con él. Desesperación, miedo, apego compulsivo. No había sido un contrato natural. El espíritu continuó. Solo necesitas aceptar. Puedo darte la estabilidad que Satella ya no puede. Puedo devolverte un fragmento del tiempo que perdiste. Subaru apretó los puños. ¿Y Beatrice? El contrato desaparecerá. Ella, lo sentirá. Pero vivirá. Tal vez incluso sea más libre sin la carga de sostenerte. El silencio cayó por varios segundos. Luego Subaru bajó lentamente la cabeza. Si esto me ayuda a sobrevivir, a salvar a alguien, entonces, está bien. La luz morada vibró como si celebrara. Entonces, Natsuki Subaru, ¿aceptas al gran espíritu de Lian como tu compañero? Subaru respiró hondo. Sí. Acepto. En la mansión, muy lejos de esa celda húmeda, Beatrice abrió los ojos de golpe. Su cuerpo pequeño se arquearon y una sensación helada atravesó su pecho. ¿Qué, qué? Murmuró, agarrándose el vestido. Algo se estaba arrancando de ella. No físicamente, sino más profundo. En su alma. La conexión con Subaru se deshilaba como un hilo que se rompe lentamente. No, no, dijo con la voz temblorosa. ¿Por qué estás desapareciendo? Pero ya era tarde. El contrato se quebró. En la celda, mientras el eco de ese lazo roto se perdía en la distancia, la luz morada adoptó una forma más definida. Un pequeño espíritu con rasgos vaporosos y ojos como dos luces lilas. Ahora soy tuyo, y tú eres mío, dijo con una sonrisa casi infantil. Necesito un nombre, ¿cierto? Preguntó Subaru, recordando cómo funcionaba con Beatrice. Eso sería apropiado. Subaru lo observó. Esa luz era peligrosa. Oscura. Casi triste. Como una chispa arrancada de un incendio. Te llamaré Ian, decidió Subaru. Simple y directo. El espíritu parecía satisfecho. Acepto. Desde este momento, Subaru, te acompañaré hasta el final. Un mes pasó. Un mes de golpes, gritos, sangre y heridas que no sanaban del todo. Un mes en el que Subaru aprendió a controlar apenas un poco la energía morada que Ian le entregaba. Un mes en el que su regreso por muerte seguía funcionando, pero limitado, frágil, como un hilo delgado a punto de romperse. Pero Subaru resistió. Ian observó cada minuto, silencioso, flotando cerca, como una sombra violeta que respiraba al ritmo de su deseo. Capítulo 4, el silencio que se quiebra. Un mes en prisión había convertido la rutina de Subaru en una mezcla enfermiza de dolor, espera y pequeños destellos morados que solo él podía ver. Nadie sabía quién era el muchacho encerrado en la celda más fría y profunda. Para los guardias, Subaru era solo el desconocido capturado, un sujeto sin identidad que soportaba más castigo de lo que un humano normal debería poder aguantar. Para Subaru, esa ignorancia era un arma. Y él la necesitaba. Las cadenas tintinearon cuando Subaru se incorporó. Sus muñecas estaban cubiertas de moretones, su respiración era entrecortada, y su mente, cada vez más quebradiza. Aunque regresara por muerte, el dolor quedaba. Algo en su espíritu se desgastaba con cada repetición. Ian flotaba frente a él, tenue, como una brasa morada suspendida en la oscuridad. Tienes que seguir practicando, susurró, su voz como un eco amortiguado. Tu cuerpo está débil, pero tu alma, aún puede moldear la magia de Ian. Subaru apretó los dientes. ¿Y qué esperas que haga? Respiró hondo. Apenas puedo mantenerme consciente, no necesitas estar completo, respondió Ian. Solo dispuesto. Una chispa morada se posó sobre las palmas de Subaru como un leve hormigueo. Era magia, pero no era como el maná tradicional. El Ian era distinto. Pesado, denso, como si proviniera de un recuerdo oscuro que quería tomar forma. Subaru concentró su respiración. La chispa tembló. El aire a su alrededor se volvió frío. Controla el pulso, ordenó Ian. Si lo dejas escapar, te quemarás por dentro. Subaru gruñó, sintiendo una punzada interna. Cállate, ya, sé, la chispa estalló como una gota de tinta en agua, dejando un rastro de luz morada que desapareció lentamente. Ian suspiró, casi frustrado. Otra vez. Dame un maldito segundo. Subaru se inclinó hacia adelante, respirando con dolor. El entrenamiento era un infierno. No por la dificultad, sino por el estado en el que Subaru se encontraba.
Su cuerpo estaba cubierto de cortes, moretones, cicatrices frescas. Su mente oscilaba entre la lucidez y un estado de pánico constante. Dormía mal, comía peor, y cada sesión de tortura dejaba algo roto que ni el regreso por muerte arreglaba del todo. Aún así, Subaru seguía. Porque necesitaba escapar. Con cada día que pasaba, Subaru observaba en silencio. Guardias, pasos, rutinas. No había nada exagerado ni imposible. Solo horas mirando a través de los barrotes, escondiendo la mirada entre su pelo sucio. Guardia 1. Siempre bostezaba y pasaba 2 minutos completos en la esquina norte antes de cambiar de posición. Guardia 2. Caminaba arrastrando la lanza. Subaru podía reconocer ese sonido aún medio dormido. Guardia 3. Se quedaba charlando con otro guardia durante un lapso pequeño antes del cambio de turno nocturno. Detalles pequeños. Fragmentos. Pero Subaru los recogía todos. Ian lo observaba desde la esquina de la celda. «Estás empezando a pensar como alguien que quiere vivir», comentó, casi orgulloso. «No», Subaru sonrió débilmente. «Estoy pensando como alguien que no quiere morir, otra vez». El espíritu descendió hasta quedar frente a él. «Tu alma está agrietándose», dijo en voz baja. «El dolor repetido, la tensión, el miedo, si no escapas pronto, incluso tu regreso por muerte podría colapsar». Subaru cerró los ojos. Una risa rota escapó de su garganta. Perfecto, justo lo que necesitaba. Ian no entendía el humor, pero sí comprendía la desesperación. Subaru, si tu alma se rompe, Sate ya no podrá ayudarte. El silencio se volvió más pesado. El muchacho apoyó la frente contra la pared, respirando lento. Su pulso temblaba. Sus manos también. Lo sé. Por eso tengo que calcular. Sin prisa. Sin hacer estupideces. Si voy a salir de esta mierda, será cuando. Tragó saliva. Cuando pueda moverme sin que todo me duela. Levantar un brazo le generaba una punzada. Caminar recto le costaba. Dormir sin pesadillas, imposible. Pero Subaru seguía observando. Cada día un patrón más. Cada noche una práctica más. Con Ian guiándolo, la magia se convertía en un hilo morado que podía usar para generar calor, para fortalecer su tacto, incluso para sentir vibraciones mínimas. Nada ofensivo aún. Nada útil para luchar. Pero suficiente para percibir. Percibir significaba sobrevivir. Una noche, después de otra sesión de tortura, Subaru permaneció tirado en su celda por más de 1 hora antes de poder siquiera moverse. La sangre se había secado en su cuello. Respiraba como si cada bocanada fuera un incendio. Ian flotó cerca, preocupado. «Subaru, necesitas descansar». «No puedo», murmuró. «Si duermo ahora me voy a perder los pasos del guardia de la lanza». Ian osciló débilmente. «Estás rompiendo tu cuerpo». «Ya está roto», rió Subaru, con una risa sin alegría. «Solo estoy acomodando los pedazos». Ian no respondió. Porque sabía que era cierto. Cuando por fin el guardia arrastró su lanza en el corredor, Subaru levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados de sangre, pero firmes. «Bien», susurró, anotando el sonido en su memoria. Eso es lo que quería escuchar. Ian se posó a su lado como un brillo cuidadoso. «¿Cuánto falta para tu plan?» Subaru apretó los dientes. «No lo sé todavía, pero estoy cerca. Casi puedo ver un hueco». La voz del espíritu se volvió un murmullo. «Solo promete que no harás nada impulsivo». Subaru lo miró con ojos vacíos, oscuros. «Ian, en mi estado, lo impulsivo ya pasó hace mucho». El espíritu entendió. Su compañero estaba derrumbándose, pero al mismo tiempo, afilándose. Y cuando ambas cosas ocurrían a la vez, Subaru se volvía más peligroso que nunca. La celda quedó en silencio, excepto por la respiración irregular del muchacho, y un murmullo morado que apenas podía escucharse. Aguanta, capítulo 5, los pasos del muerto. La oportunidad llegó como llegan las más peligrosas. Silenciosa, diminuta, frágil. Y aún así, Subaru la vio. Llevaba casi 2 meses encerrado en aquel agujero, torturado a diario por caballeros que creían que era un arzobispo del culto de la bruja. Su identidad había sido devorada por gula, y el mundo entero lo había olvidado. Excepto él mismo. Subaru Natsuki todavía sabía quién era. Y precisamente por eso, deseaba huir. Esa noche, el guardia de la lanza, el que arrastraba la punta metálica por el piso, se retrasó. No por mucho. Apenas unos segundos. Pero Subaru llevaba semanas contando cada paso, cada ruido, cada sombra. A las 21:07, el guardia siempre pasaba. Ese día pasó a las 21:11. 4 minutos.
Un universo entero para un prisionero desesperado. Subaru respiró hondo. Sus muñecas temblaban. Ian, el espíritu morado que flotaba débilmente, lo observaba con ansiedad. «Es ahora», susurró el espíritu. Sí, Subaru se incorporó, apoyando el cuerpo dolorido contra la pared. «Es ahora, o nunca». La celda estaba custodiada por un mecanismo mágico. No era una cerradura de metal común, sino una runa grabada en la pared. Con la mayoría de las magias, abrirlo era imposible. Pero Subaru no usaba magia normal. Usaba Ian. La magia prohibida. La que provenía de un fragmento de Satella. La que Beatrice nunca habría permitido, si Subaru no hubiera roto su contrato con ella. Subaru extendió su mano hacia la runa. Las venas de su brazo se iluminaron tenuemente con un tono morado. Ian vibró. «Controla tu respiración», indicó. «El Ian es disperso. Si lo usas mal, te quemará». «Lo sé», gruñó Subaru. La energía morada se concentró en sus dedos. Como tinta líquida. Como veneno vivo. Tocó la runa. Hubo un crujido, una chispa, un destello morado. Y la puerta se abrió. Subaru no sonrió. No podía. El dolor le consumía el pecho, las piernas, la espalda. Pero aún así, avanzó. «Vamos», susurró Ian, flotando detrás de él. Subaru salió de la celda por primera vez en semanas. Sus pies descalzos pisaron el frío del pasillo. Todo estaba silencioso. Perfecto. Avanzó pegado a la pared. Cada respiración era una bomba en su cabeza. Izquierda. Derecha. Escaleras. Había estudiado el camino. Había recopilado semanas de observación. Había soñado con ese pasillo cientos de veces. Llegó a la salida inferior del calabozo. Una puerta gruesa. 2 guardias solían custodiarla. Subaru contuvo el aliento. Esta vez, no había nadie. La suerte estaba de su lado. Puso la mano sobre la manija. La empujó. La puerta cedió. El aire frío de la noche entró en su rostro como una bofetada de libertad. Lo logré», murmuró Subaru. Y entonces escuchó un susurro metálico detrás de él. Demasiado tarde. ¿Cómo escapó de la celda? La lanza atravesó su espalda antes de que pudiera girarse. El metal perforó sus pulmones. La sangre salió caliente. El mundo se volvió negro. Y Subaru murió. Retrocedió. Inmediatamente despertó en el piso de su celda, jadeando, tosiendo sangre que ya no estaba en su cuerpo. Ian lo observaba, sobresaltado. «¿Otra vez?», susurró el espíritu. Subaru apretó los dientes. El guardia estaba escondido en la esquina. «No lo escuché». Ian flotó alrededor de él. «Puedes intentarlo de nuevo». Subaru se incorporó, su cuerpo temblando. Miró la runa. Extendió el brazo. «Otra vez». La segunda muerte fue más rápida. Esta vez, Subaru consiguió salir sin problemas. Recorrió el pasillo. Llegó a la puerta. Y cuando la abrió, una espada le cortó el cuello. Murió antes de entender que había fallado. Retrocedió. La tercera vez, Subaru esperó. Mal cálculo. Un guardia entró a la celda para alimentarlo. La espada le perforó el estómago. Retrocedió. La cuarta vez, Subaru intentó esconderse detrás del guardia bostezón. Un golpe en la nuca. Retrocedió. La quinta, la sexta, la séptima. Todas acabaron igual. Sangre. Dolor. Muerte. Cada intento duraba segundos. Cada error era fatal. Retrocedía apenas unos instantes. Suficiente para corregir un pequeño detalle, pero no para cambiar el mundo. El cuerpo no mostraba heridas nuevas, pero la mente sí. Subaru comenzó a tambalearse. Las manos le temblaban incluso quieto. Los latidos se convertían en un redoble frenético. En un momento empezó a reír. En otro, a llorar. Ian lo observaba sin comprender del todo la fragilidad humana. «Subaru, deberías descansar. Tu alma se está desgastando». «No», susurró Subaru, con una sonrisa rota. «Voy a salir, porque si no escapaba, terminaría quebrado para siempre». El espíritu flotó a su lado. Entonces, una vez más. La octava vez fue diferente. Subaru abrió su celda. Avanzó. Se detuvo justo antes del ángulo muerto. Escuchó una respiración. No un paso. No una lanza. Una respiración contenida. Se escondió detrás de una columna rota. El guardia salió de su escondite. Tal como antes. Tal como siempre. Estaba ahí, desde el principio. Subaru tragó saliva. Estaba temblando. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Ian murmuró. «Si retrocedes ahora, nunca sabrás si puedes vencerlo». Subaru cerró los ojos. Recordó cada muerte. Cada golpe.
cada fragmento de su propio cuerpo cayendo al piso. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de algo nuevo. Determinación teñida de locura. El guardia avanzó. Subaru levantó la mano. La energía morada se concentró en la palma. Ian se estremeció. Subaru, ¿no tienes control todavía? No importa. El guardia giró al oír el susurro de la magia. ¿Qué? Subaru liberó el pulso morado. No fue un rayo elegante. No fue una técnica refinada. Fue un estallido. Una explosión tosca, cruda, como un rugido del abismo. Impactó en el pecho del guardia. La armadura se abolló. El hombre salió disparado hacia atrás. Chocó contra la pared. Y dejó de moverse. Subaru se quedó temblando. Su respiración estaba rota. Lo maté, susurró. Ian flotó cerca de él. Era necesario. Subaru se inclinó y vomitó. El sabor ácido le quemó la garganta. Las lágrimas le caían sin permiso. No quería matarlo, pero querías vivir. Subaru tragó saliva. Limpió su boca. Se puso de pie, aunque las piernas le fallaban. Entonces, avanzó. Al llegar a la puerta de salida, otro guardia apareció. ¿Cómo demonios escapaste? Subaru levantó las manos por reflejo. El guardia cargó con la espada. Subaru gritó. No quiero pelear. El guardia no se detuvo. La espada estaba a centímetros. La desesperación explotó. Subaru liberó otro pulso de Ian. Más salvaje. Más descontrolado. La magia envolvió la espada, la mano, el pecho del guardia. Todo se retorció. Todo se quemó desde adentro. El hombre cayó. Convulsionó. Y quedó inmóvil. El olor a carne chamuscada llenó el aire. Subaru se llevó las manos a la boca. No, yo no quería. Ian habló en voz baja. El Ian responde a tus emociones. No puedes esperar delicadeza mientras estés así. Subaru estaba pálido como un cadáver. Pero siguió adelante. Abrió la puerta. Y por primera vez en meses, vio el cielo nocturno. La libertad tenía un sabor extraño. Subaru corrió. No sabía hacia dónde. Sus pies descalzos sangraban. El aire frío golpeaba sus heridas. Pero corría. Las alarmas explotaron detrás de él. El prisionero escapó. Bloqueen las salidas. Avisen a los caballeros. No dejen que llegue a la ciudad. Subaru apenas escuchaba. Solo corría. Un caballero apareció en la esquina del camino. ¡Alto! Subaru levantó las manos. No quiero pelear. El caballero no lo escuchó. Atacó. Ian gritó. Subaru, ¡cuidado! Subaru cayó al suelo por reflejo. La espada pasó por encima de su cabeza. El miedo lo llenó. La desesperación lo desbordó. Y la magia Ian volvió a salir. Un pulso. Un fogonazo morado. La espada se deformó. El caballero gritó. Subaru sintió el cuerpo ajeno caer sobre él, inerte. Se quedó quieto. No podía moverse. Estaba temblando sin control. No quería, susurró. No quiero matar a nadie, pero estás vivo, respondió Ian, serio. Eso significa que puedes seguir. Subaru apretó los dientes. Lloró. Respiró. Y se levantó. Los barrios bajos aparecieron como una sombra informe a lo lejos. Techos de madera, paredes rotas, callejones sucios. El lugar perfecto para un fugitivo. Subaru entró tambaleándose, cubierto de sangre ajena, con los ojos vacíos y temblor en las manos. Había escapado. Pero no estaba intacto. No mentalmente. No espiritualmente. El Ian vibró a su alrededor como un pulso latente. Ian habló por última vez esa noche. Subaru, este fue solo el primer paso. Y no habrá marcha atrás. Subaru levantó la cabeza. En sus ojos había miedo, dolor, traición. Y una chispa oscura que nunca antes había existido. Lo sé, susurró. Capítulo 6, Ecos de un nombre olvidado. La mansión de Rosua Al-Elema III, por definición, un lugar excéntrico. Los pasillos retorcidos, los colores vivos, los retratos de un noble que se repetía una y otra vez en posturas absurdas, nada allí era normal. Pero desde hacía semanas, lo extraño había alcanzado un nivel completamente distinto. Y todo comenzaba con un libro. El Evangelio de Rosua Al descansaba sobre una mesa, abierto por la mitad. Las páginas se movían solas, como si una brisa invisible las recorriera. Una página se volteó, luego otra, y otra. Sin detenerse, sin orden, sin sentido. Rosua Al estaba inclinado sobre el libro, apoyando ambas manos sobre el mueble, con expresión crispada. Sus ojos, normalmente cargados de diversión o arrogancia teatral, mostraban algo que rara vez se veía en él. Miedo. No tiene ningún sentido,
susurró, con la voz temblorosa. El evangelio siempre había sido errático, pero jamás así. Las letras cambiaban de posición. Las frases se reescribían sin patrón. Un párrafo aparecía, luego desaparecía. Y lo peor, cada hora, el contenido era completamente distinto. No era confusión. No era ruido mágico. Era algo más. Era como si el destino mismo estuviera colapsando sobre sí. Roswaal cerró los ojos, respirando hondo. Esto no había ocurrido intentó recordar. Su mente se estancó. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué evento? ¿Qué había desencadenado este comportamiento? Una punzada le atravesó la cabeza. TSK, se apretó la sien. Había un hueco en su memoria. Un hueco enorme. Uno que sabía que existía, pero cuya forma no podía nombrar. Más tarde, Roswaal caminó por los pasillos mientras murmuraba para sí mismo. La situación en Priestella debería haberse resuelto ya, pero los reportes están incompletos, y esa niña llamada Ren sigue aquí sin razón aparente. Apretó los dientes. Algo no encajaba. Él sabía con absoluta certeza, que debería existir una explicación para la presencia de Ren. Pero al intentar recordarla, solo encontraba un vacío. ¿Quién la trajo aquí? ¿Con qué motivo? ¿Por qué está dormida? Y lo más inquietante, ¿por qué siento que no es la única persona que falta? La sensación lo perseguía como un zumbido constante. Una ausencia. Una sombra. Un hueco afectivo. Pero no un nombre. Nunca un nombre. Emilia caminaba por el jardín, acompañada por Puck que aún no había regresado, así que estaba sola. El viento movía sus cabellos plateados mientras ella se inclinaba a observar las flores. A pesar de la calma aparente, Emilia frunció el ceño con inquietud. Roswaal ha estado extraño últimamente, murmuró. Más de lo normal, quiero decir. Garfield estaba a su lado, con los brazos cruzados. Ese payaso anda nervioso, gruñó. Y cuando ese tipo está nervioso, siempre pasa algo malo, au. ¿Crees que tenga que ver con? Emilia buscó la palabra. Pero al igual que Roswaal, un vacío le atravesó la mente. Como si hubiese una pieza faltante en un rompecabezas. No sé, dijo al fin. Siento como si algo hubiera cambiado. Algo importante. Garfield también frunció el ceño. Yo también tengo esa sensación, Aru, como si faltara alguien en la mansión. Alguien que solía, no sé, hablar con todos. Emilia lo miró sorprendida. Me pasa lo mismo. En la biblioteca, Beatrice estaba acurrucada en un sillón, las piernas dobladas, abrazando un cojín. Sus ojos estaban vacíos, apagados. Ram entró sin tocar. Beatrice. Roswaal quiere que prepares un hechizo de detección antes del atardecer. La niña espíritu no respondió. No levantó la cabeza. Ni siquiera pestañeó. Ram frunció el ceño. Te estoy hablando. Beatrice lentamente giró la vista hacia ella. Déjame sola, en realidad, murmuró con voz ronca. Ram sintió una punzada de sorpresa. Beatrice nunca hablaba así. Nunca tan apagada. ¿Qué te ocurre? Preguntó Ram, sin suavidad, pero con una preocupación que ni ella entendió. Beatrice bajó la mirada al piso. No lo sé, en realidad, no lo sé. Ram se acercó un paso. Desde Priestella estás distinta. Lo sé. Beatrice abrazó el cojín con más fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba. Es como si, su voz se quebró, como si algo en mi interior hubiera desaparecido. Como si una parte de mí, hubiese sido arrancada. En realidad, Ram ladeó la cabeza. ¿Recuerdas qué era? Beatrice negó lentamente. No, sus labios temblaron, y eso es lo peor. El silencio se volvió pesado. Ram pensó unos segundos. ¿Tiene que ver con la chica dormida? No lo creo, susurró Beatrice. No es ella, es alguien más, alguien que estaba cerca de mí. La voz de Beatrice se apagó al pronunciar esas palabras. Ram frunció el ceño. Podrías decir que te duele perder algo que ni siquiera sabes qué es, comentó con sinceridad. Eso te pasa por ser tan emocional. Ram no entiende nada, murmuró Beatrice, sin fuerza para enojarse. Ram iba a replicar, pero detuvo la lengua. Porque también había sentido esa ausencia. No era solo Beatrice. Todos lo sentían. Un vacío. Un espacio en la casa que parecía más grande de lo que debería. Un silencio donde antes había palabras. Pero nadie podía recordar qué faltaba. ¿O quién? Mientras tanto, en una habitación aislada del resto de la mansión, Ren dormía profundamente. Frederica estaba junto a la cama, limpiando la frente de la chica con una toalla húmeda.
Petra le había traído el agua. La pequeña le preguntó. Señorita Frederica, ¿quién trajo a Rem aquí? Frederica se quedó quieta. Fue, repitió la palabra 3 veces, sin poder completarla. Su mente solo ofrecía imágenes borrosas. Voces sin dueño. Sensaciones sin forma. Recordaba un ataque en Priestella, sangre, gritos, después alguien entrando con Rem en brazos y explicando lo que había sucedido. Pero al intentar enfocar quién era esa persona, no puedo recordarlo, admitió en voz baja. Es extraño. Petra se sentó en la silla, abrazando sus rodillas. Yo también, siento que debería saberlo. Frederica acarició la cabeza dormida de Rem. Y sin embargo, no hay nombre. No hay rostro. Petra murmuró. Eso significa que Gula comió ese recuerdo también. Frederica apretó los dientes. No lo sé, pero lo que sí sé es que algo falta en esta mansión. Algo importante. Rem respiraba tranquila, ajena al vacío que había dejado a su alrededor. Pero la habitación misma parecía incompleta, como si esperara la llegada de alguien que ya no existía. De vuelta en su estudio, Rosual volvió a observar el Evangelio. Las páginas seguían moviéndose solas. Pero ahora, había un patrón mínimo. Una frase aparecía repetidamente. Aquello que fue devorado no puede ser hallado. Rosual chasqueó la lengua. Qué frustrante, jeje, aunque nada gracioso, debo decir. Este mensaje se repite, pero no sé qué significa. Otra punzada atravesó su cabeza. ¿Qué falta? ¿Qué olvidé? ¿Qué se comió? Sus dedos temblaron mientras pasaba la mano por las páginas. Un aliado. Un enemigo. Un sirviente. Un nombre. El Evangelio se detuvo de golpe. Las páginas dejaron de moverse. Y una línea apareció escrita en tinta roja brillante, como si acabara de materializarse. No preguntes. Rosual retrocedió, horrorizado. ¿Qué está advirtiéndome? Cerró el libro de golpe. Lo guardó. Dio un paso atrás. La última sensación que recorrió su cuerpo fue la certeza absoluta de que algo terrible estaba ocurriendo en algún lugar, y que ellos, todos en la mansión, estaban ciegos ante ello. No porque no quisieran ver, sino porque algo había arrancado la verdad de sus mentes. Beatrice, sola en la biblioteca, sintió un latido en el pecho. Uno doloroso. Uno seco. Uno que no reconocía. Se agarró el vestido con fuerza. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué se siente como si hubiese perdido a alguien importante, en realidad? No recibió respuesta. Ram volvió a sus tareas. Frederica siguió cuidando a Rem. Garfield vigilaba las afueras, inquieto. Emilia miraba el cielo con incertidumbre. Y Rosual temblaba ante un destino que ya no lograba leer. Todos ellos vivían, respiraban, trabajaban, con un hueco invisible en sus vidas. Un espacio que debería estar ocupado por alguien. Alguien que había luchado con ellos. Que había hablado con ellos. Que los había protegido. Pero cuyo nombre había sido devorado. Cuyo rostro se había borrado. Cuya existencia había sido arrancada del mundo. Y así, la mansión seguía funcionando. Con normalidad aparente. Con una ausencia profunda. Con un eco silencioso que nadie podía descifrar. ¿Quién falta? Mientras tanto, lejos de allí. En los barrios bajos, el muchacho que faltaba respiraba entre escombros, cubierto de sangre y miedo. Y nadie, absolutamente. Capítulo 7, el eco de un nombre perdido. La noche en la capital era un animal hambriento. Húmeda, fría, acechante. Los barrios bajos, en especial, parecían tragarse la luz incluso cuando las lámparas mágicas intentaban abrirse paso entre la lluvia. Las sombras se movían de forma impredecible, deformadas por telas rotas, tejados carcomidos y muros que parecían a punto de derrumbarse. Subaru corrió. Sus pies desnudos golpeaban el suelo empedrado con un sonido desagradable, cada paso enviando una punzada de dolor por sus plantas agrietadas y ensangrentadas. Perdió sus zapatos en la huida. O más bien, se los quitaron cuando lo arrastraron fuera de la celda en uno de los tantos interrogatorios que terminaron en golpes, cortes y cicatrices nuevas. El viento frío se colaba por los agujeros de la ropa de prisionero que aún llevaba. Pantalones demasiado grandes y una camisa gris rasgada, sin mangas desde hacía días porque uno de los caballeros se la había arrancado para atarlo. Por un momento, Subaru sintió que la lluvia le estaba clavando agujas heladas en la piel. Pero más fuerte que el frío era el miedo. Detengan al prisionero. Bloqueen las calles. Rugió una voz detrás de él. Subaru respiró hondo, casi vomitando por la mezcla de sudor, sangre y agua que se acumulaba en su boca. Corrió más rápido.
Ian, en forma de un pequeño destello violeta dentro de su bolsillo, vibraba de inquietud. Subaru, tu ritmo cardíaco está demasiado alto. Si sigues así te desmayarás. No puedo parar, jadeó Subaru. Las calles torcidas del barrio bajo eran un laberinto perfecto para perder a los guardias, pero también eran un laberinto perfecto para perderse él mismo. Subaru se apoyó en una pared, respirando con dificultad. Las gotas de lluvia se mezclaban con su sudor y bajaban por su rostro, dejando un sabor metálico en sus labios. De pronto, escuchó pasos apresurados desde una bocacalle cercana. Está por morir otra vez. No lo pensó. Corrió hacia un callejón estrecho donde 3 casas estaban separadas por apenas un par de metros y un montón de basura acumulada. Sus pies tocaron algo blando y repugnante, pero no se detuvo. Se metió más profundo en el callejón, aunque apenas podía ver nada. Los edificios bloqueaban casi toda la luz. Apenas se agachó detrás de un montón de cajas rotas, 2 guardias doblaron la esquina. Juraría que escuché algo por aquí. Ese maldito hereje debe estar debilitado. Solo es cuestión de tiempo. Hereje. Arzobispo del orgullo. Cada vez que escuchaba esos títulos, su estómago se retorcía. Los guardias siguieron caminando. El eco de sus pasos fue debilitándose. Subaru exhaló muy lentamente. Su corazón todavía latía con violencia. No puedo seguir así, murmuró. Si me atrapan otra vez, no, 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 Ian salió de su bolsillo, flotando justo delante de su rostro. Su brillo violeta reflejaba el temblor de Subaru. Vivir exige esfuerzo, Subaru. Y tú ya has aguantado más de lo humanamente posible. Pero debes continuar. ¿Y cómo se supone que continúe vestido así? Van a reconocerme de inmediato. Entonces consigue ropa nueva. Subaru rió algo que se parecía a un intento patético de risa. ¿Robarla? ¿O pedir amablemente a alguien que vista a un fugitivo torturado? Subaru. La voz de Ian era seria y suave al mismo tiempo. Llevas sobreviviendo a través del dolor, de la muerte, y de la voluntad rota. Robar será lo más fácil que hagas esta noche. Subaru tragó saliva. Ian tenía razón. Se levantó con dificultad y salió del callejón, caminando sin rumbo fijo, pero siempre pegado a la sombra de los edificios. No podía seguir corriendo. Necesitaba pasar desapercibido. Tras un par de minutos caminando, Subaru llegó a una zona donde la lluvia había arrastrado viejas telas hacia un montículo de basura. Se acercó con cautela. ¿Esto es una manta?, susurró, levantando una pieza de tela gruesa, empapada pero completa. Era grande, pero si la cortaba o la enrollaba podría usarla. Ian flotó a su lado. Cúbrete los hombros y parte del torso. Al menos no llamarás tanto la atención. Subaru envolvió la manta alrededor de su pecho, dejando libre el cuello. No era cómoda. Picaba. Olía mal. Pero cubría algo de piel y eso era suficiente. Siguió avanzando. 2 cuadras más adelante, cerca de un local abandonado donde alguna vez se vendieron muebles, Subaru vio un objeto tirado en el suelo. Un par de botas desgastadas. De diferentes tamaños, sí. Una estaba más rota que la otra, pero las 2 parecían al menos funcionales. Se apresuró a tomarlas. Por favor, susurró mientras se las probaba. Le quedaban grandes, pero podían mantenerse en los pies si apretaba bien las correas. Ian observó a Subaru mientras él ajustaba las botas con manos temblorosas. Mejor que caminar descalzo. Sí, intentó dar un paso, luego otro. No dolía tanto. Ya no sentiría cada piedra clavándose en la piel. Ya no dejaría rastros de sangre al caminar. Se enderezó un poco. Solo un poco. El ruido de una ventana rompiéndose sobresaltó a Subaru. ¡Quieto!, gritó una voz. Subaru se volvió. Un grupo de 3 guardias estaba al otro extremo del callejón. Su corazón se congeló. No, no ahora, susurró. Ian gritó. ¡Corre! Subaru corrió. Los guardias lo persiguieron. El sonido de las botas metálicas, aplastando charcos, resonaba detrás de él. Una flecha pasó silbando a pocos centímetros de su cabeza. Detente, monstruo. Ríndete y no te haremos daño. Mentiras. Ya conocía esas palabras. Las había escuchado antes de que le arrancaran uñas, antes de que lo golpearan contra la pared, antes de que lo hundieran en agua helada para hacerlo hablar. No caería otra vez. Ian flotó cerca de su cuello. A la derecha, Subaru. Hay una salida estrecha. Apresúrate. Subaru giró hacia la derecha. Ahí estaba. Un pasaje del tamaño justo para él, pero demasiado estrecho para un caballero con armadura. Se lanzó dentro del hueco.
escuchó un golpe metálico y un gruñido de frustración cuando los guardias golpearon los hombros con las paredes al intentar entrar. Maldito sea. Rodé en el callejón. No lo pierdan. Subaru continuó avanzando por el pasaje, empapado y sin aliento. Al salir del otro extremo, llegó a un sector más desolado aún. Barracas de madera casi derrumbadas, un pozo abandonado, un par de casas sin puertas. Un pequeño asentamiento olvidado por la ciudad. Ian señaló una construcción específica. Esa casucha, hay ropa dentro. Huelo, fibras viejas. Te servirá. Subaru entró. Era una casa muy pequeña, con el techo casi hundido y un olor a humedad penetrante. Sobre una mesa rota había un montón de ropas viejas. Túnicas, capas, bufandas rasgadas, incluso una remera negra hecha trizas en las mangas. Subaru se acercó con un temblor involuntario. Esto podría funcionar. Primero se puso la remera negra. Le quedaba un poco apretada, sobre todo porque estaba empapado, pero cubría sus brazos. Luego encontró un pantalón mejor que el de prisionero, aunque no demasiado. Lo cambió igualmente. Finalmente, tomó una capa corta con capucha, hecha de un cuero tan desgastado que parecía papel grueso. Se la puso. La capucha cubría casi toda su cabeza, dejando solo su rostro visible. Perfecto. Lo suficiente para ocultar su silueta, pero no tan llamativo como para parecer sospechoso. Subaru respiró hondo. Ya no parecía un prisionero. Tampoco un ciudadano normal. Parecía un fugitivo, pero un fugitivo con identidad difusa. Eso era progreso. Ian, ¿cómo me veo? Distinto. Difícil de reconocer. Para ojos cansados y guardias desesperados, podría ser cualquiera. Bien, salió de la casucha. Ian volvió a esconderse en su capucha. La lluvia había disminuido, pero el ambiente seguía húmedo. El aire olía a hierro, mugre y amenaza. Desde un callejón cercano, escuchó voces. Dicen que el fugitivo podría estar disfrazado. ¿Disfrazado cómo? Capucha, ropa vieja, tal vez botas rotas. Eso describe a la mitad de este barrio. Subaru tragó saliva. Tenemos que movernos, susurró. Sí. Pero ahora, Subaru, ya no eres el prisionero que escapó desnudo y sangrando. Eres uno más entre las sombras. Tu oportunidad de sobrevivir está creciendo. Subaru bajó la mirada. Sobrevivir, no vivir. No ser recordado. No ser amado. No ser visto como Subaru Natsuki. Solo sobrevivir. Apretó los dientes. Ian, si el mundo me olvidó. Entonces tú lo recordarás todo por él. Subaru levantó la cabeza. A la distancia, vio fogatas improvisadas, chozas, sombras humanas moviéndose como espectros. Los barrios bajos eran una prisión sin barrotes, pero era mejor que la cárcel donde lo habían torturado. Podría mezclarse entre ellos. Podría desaparecer. Por un tiempo. Se ajustó la capa. El agua resbaló por el cuero gastado. Los guardias seguían buscándolo. El mundo seguía olvidándolo. Pero Subaru ya no era la víctima indefensa que sangraba en una celda. A partir de esa noche, caminaría como un desconocido para todos, menos para sí mismo. Su nombre sobreviviría dentro de él. Y solo dentro de él. Subaru Natsuki, olvidado por el mundo, avanzó hacia la oscuridad de los barrios bajos, con un nuevo disfraz, un espíritu en su capucha, y un resentimiento creciente que ardía como una llama silenciosa. El verdadero